1000 años. 1000 años de poder absoluto, riquezas incalculables y locura total. Gobernaron media Europa, se sentaron sobre montañas de oro, se ahogaron en el lujo de los palacios más suntuosos, controlando millones de vidas. Pero su historia no es solo un desfile de triunfos. Es un camino donde la humildad fue reemplazada por la lujuria por la imprudencia, y la imprudencia llevó a una decadencia completa, victorias militares vertiginosas y derrotas aplastantes, intrigas cortesanas enrevesadas y secretos de amor que erizan la piel, misterios que los historiadores aún hoy intentan desentrañar, como una dinastía que ostentó el poder de medio continente acabó en el cadalso. ¿Cuál fue la causa de su caída? ¿Incontables favoritas que despilfarraron el tesoro? ¿Una sed insaciable de poder absoluto que no admitía objeciones? ¿O la ceguera de los propios monarcas que se negaron a ver la tormenta revolucionaria que se avecinaba? Prepárense, hoy nos sumergiremos en un mundo donde el brillo del oro se mezclaba con la sangre, y la grandeza se convertía en tragedia. Hoy, la historia de la Gran Casa de Borbón. Una dinastía con 1000 años de historia. Una familia cuyos representantes poseían prácticamente la mitad de Europa, sumergidos en riquezas incalculables, el brillo del oro y la magnificencia de los palacios y jardines más lujosos. Algunos de ellos nacieron con la corona en la cabeza, pero nunca llegaron a usarla de verdad, mientras que otros, al parecer, no se prepararon para el trono en absoluto, pero por caprichos del destino gobernaron millones de vidas humanas. Estos son los Borbones, una dinastía que primero unió un reino desgarrado por las guerras para siglos después ver cómo el fuego de la revolución lo convertía de nuevo en ruinas. Aquí la humildad fue reemplazada por la lujuria por la imprudencia, y la imprudencia llevó a la decadencia completa. Todo esto es la encarnación de la Gran Casa de Borbón. Triunfos militares vertiginosos y derrotas aplastantes, intrigas cortesanas enrevesadas, secretos de amor que erizan la piel y misterios que los historiadores aún hoy intentan desentrañar. Y, por supuesto, la asombrosa elegancia propia de esta dinastía. Prepárense, hoy nos sumergiremos en el mundo de los Borbones. Así pues, la historia de esta asombrosa estirpe se remonta al siglo X. Piensen en ello, la dinastía existe desde hace más de 1000 años. Los primeros señores de Borbón, a quienes hoy se les conoce como Borbón-Archambault, eran modestos vasallos de los condes de Bourges, cuyas posesiones se encontraban en el corazón de la Francia moderna. Sí, a pesar de las conquistas y matrimonios posteriores, nuestros héroes son auténtica aristocracia francesa. El siglo X en Europa occidental es una época en la que el poder de los descendientes de Carlomagno, el poderoso emperador de los francos, ya estaba en declive. La Francia occidental, la futura Francia, gemía bajo el gobierno de un monarca débil, apodado Carlos el Simple. Y es en este momento cuando entra en escena el primer héroe, casi legendario, de nuestra historia, Adhemar, o Aimar, de Souvigny y Borbonés. Este hombre era una asombrosa mezcla de devoción y cálculo frío. Adhemar utilizó magistralmente los colosales recursos de la Iglesia Católica Romana, la institución más poderosa de Europa en aquel entonces, y en el año 913 recibió de Carlos el Simple una propiedad feudal, la señoría de Borbonés. Este acontecimiento, como una chispa, dio nombre a toda la futura dinastía, un nombre que resonaría por todo el mundo. En el 915, Adhemar fundó la abadía de Souvigny, y aquí termina la historia del misterioso fundador. Pero sus herederos no se quedaron atrás. En solo 4 generaciones, gracias a hábiles matrimonios dinásticos y aventuras militares locales, expandieron sus dominios hasta tal punto que el jefe del linaje, Archambault VII, pudo casarse con la mismísima Inés de Saboya. Inés era hija del propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por supuesto, no tenía derechos al trono, pero sí prestigio. Influencia. Tal matrimonio reportó al joven señor de Borbonés unos dividendos simplemente impensables. De hecho, Archambault se convirtió en cuñado del mismísimo rey francés Luis VI el Gordo. Sin embargo,
tras un ascenso tan deslumbrante, las verdaderas nubes de tormenta se cernieron por primera vez sobre la Casa de Borbón. El quinto jefe de la dinastía, Archambault VIII, solo logró tener una hija. Se llamaba Margot, y según las leyes feudales medievales, donde los títulos y las tierras se dividían solo entre herederos varones, Margot no podía heredar las posesiones. Esto provocó una larga y extenuante disputa por la herencia, algo habitual en la Europa de entonces. Y en 1197, como resultado de esta disputa, las vastas tierras de los Borbones pasaron al segundo marido de Margot, un tal Guy de Dampierre. Se considera que es aquí, en esta nota dramática, donde termina la historia de la llamada primera casa de Borbón y comienza la historia de la segunda casa. Nuestro viaje a través de la vertiginosa genealogía de los Borbones nos lleva al nieto de aquella Margot y Guy, el conde Archambault IX. Aunque no se sabe mucho sobre los detalles de su vida, los hechos hablan por sí solos. Archambault X era tan influyente y se hizo famoso como el caballero más hábil, un verdadero caballero para toda Francia, que la propia condesa Blanca de Champaña, dueña de las tierras más ricas de principios del siglo XIII, lo nombró protector vitalicio de su condado. Pero eso no es todo. Archambault fue ascendido al cargo de condestable de Auvernia por el mismísimo rey de Francia, Felipe II Augusto. Este nombramiento convirtió a nuestro héroe, en esencia, en uno de los principales comandantes de todo el reino francés. Lamentablemente, Archambault no llegó a dejar herederos varones y en 1242 murió trágicamente en Chipre durante una cruzada. El siguiente hito, simplemente decisivo para toda la casa de Borbón, fue el matrimonio de la nieta de Archambault, Beatriz, con Roberto de Clermont. ¿Quién era Roberto? Nada menos que el sexto hijo del mismísimo rey francés Luis IX el Santo. Así, la casa de Borbón, joven para los estándares de la aristocracia francesa secular, se encontró unida por lazos de sangre con la dinastía reinante de los Capetos. Y es en este fértil terreno donde surge uno de los personajes más importantes de nuestra historia de hoy, Luis de Borbón. Este destacado comandante y hábil diplomático nació en 1279. Su padre, Roberto, conde de Clermont, perdió la razón tras una terrible caída de caballo en un torneo de caballería. Por ello, desde 1279 hasta 1317, el joven Luis gobernó de facto el condado de Clermont, actuando como regente. Luis de Borbón, quien al principio fue conocido como Luis de Clermont, se distinguía por una habilidad verdaderamente asombrosa para tomar las decisiones correctas en el ámbito político. Ya en 1297, tras ser armado caballero personalmente por el rey de Francia Felipe IV el Hermoso, Luis de Clermont demostró un talento militar asombroso y una valentía sin precedentes en las campañas contra los flamencos. En las cruentas batallas de Courtrai y Fournes, a pesar del lamentable resultado para las tropas francesas, Luis mostró una valentía increíble, comandando la retaguardia. Logró evitar la masacre y salvar a sus soldados, retirándose a tiempo a la ciudad de Lille cuando quedó claro que la derrota francesa era inevitable. Y ya en 1304, tras obtener varias victorias locales, nuestro héroe se encontró en las primeras filas de la victoriosa batalla de Mons-en-Pével para los franceses. Después de esto, el rey le confió personalmente a Luis varias misiones diplomáticas cruciales, incluida la firma de un tratado con el propio emperador alemán Enrique VII. Como recompensa, el joven conde de Clermont obtuvo el cargo de Gran Chambelán de Francia, un puesto que permanecería en manos de la Casa de Borbón durante los siguientes 200 años. ¿Se imaginan la magnitud de la influencia? Este nombramiento colosalmente elevó la autoridad de Luis y de toda su familia en el reino. Pero eso no es todo. En 1311, en el famoso Concilio de Vienne, donde se anunció la disolución de la Orden del Temple, se proclamó una nueva cruzada, y nuestro héroe fue nombrado comandante supremo de esta futura expedición. Aunque la cruzada finalmente no se llevó a cabo, el cargo formal de jefe de la cruzada añadió a Luis un peso político increíble.
Tras la muerte del rey Felipe IV el Hermoso, Luis hizo la siguiente apuesta correcta, apoyando al regente Felipe de Poitiers contra la partidaria de la joven heredera, Juana de Navarra. Y de nuevo, éxito. Felipe V se convierte en el nuevo rey de Francia, y Luis, con solo 37 años, ya entra en el Sancta Sanctorum, el Consejo Real. Y poco después, tras el breve reinado de Felipe V, nuestro héroe cambió de rumbo de nuevo y se puso del lado del conde de la Marche, hermano del rey difunto. Esta apuesta resultó ser aún más ventajosa. En 1322, el conde de la Marche ascendió al trono con el nombre de Carlos IV. El nuevo monarca, deseando hacerse con el condado de Clermont, le ofreció a Luis un intercambio increíblemente ventajoso por otros territorios. Y lo más importante, le concedió a Luis el título de Duque de Borbón. Sí, así es como Luis de Borbón se convierte en duque, ascendiendo al segundo escalón después del propio rey en la intrincada jerarquía feudal de Francia. Tras la muerte de Carlos IV, el duque de Borbón vuelve a apoyar al candidato correcto, Felipe de Valois. Este asciende al trono con el nombre de Felipe VI y, en señal de gratitud, le devuelve a nuestro héroe el condado de Clermont. Esto fue simplemente una clase magistral de maniobra política, y así comienza la Guerra de los 100 años. Luis, ya en 1329, como enviado del rey, realizó una importante visita al mismísimo rey inglés Eduardo III en Londres, y en 1338 participó activamente en las campañas militares contra los ingleses junto al rey. El triunfo absoluto y el acorde final de su brillante carrera fue su participación en el Congreso de Arras como plenipotenciario de Francia, donde se concluyó una tregua temporal entre Inglaterra y Francia. Aunque Luis de Borbón, quien recibió el sobrenombre de El Grande, en vida, no sea tan conocido hoy como sus augustos descendientes, es simplemente imposible sobreestimar su contribución al engrandecimiento de la Casa de Borbón. Fue a partir de este primer duque, Luis, que el nombre de su dinastía, durante la Guerra de los 100 años, se cubrió de una gloria increíble. Los Borbones se forjaron la reputación de ser de los vasallos más leales de la corona. Tomemos, por ejemplo, al hijo de Luis, Pedro. En la terrible batalla de Poitiers en 1356, murió cubriendo con su cuerpo al rey Juan de las espadas enemigas. Su hijo y heredero, Luis II, siguió al rey cautivo a Inglaterra como rehén y no regresó a Francia hasta la firma del Tratado de Paz. También fue elegido como uno de los tutores del joven Delfín. Y Juan I, el cuarto duque de Borbón, famoso por su comportamiento caballeresco y refinado, fue hecho prisionero en la batalla de Agincourt y llevado a Inglaterra, donde falleció. Este fue el pico de influencia y poder de la segunda casa de Borbón. Aumentaron su poder de generación en generación, no solo con un leal servicio al Estado y sangre derramada por el rey, sino también mediante hábiles intrigas, pequeñas escaramuzas feudales y matrimonios dinásticos excepcionalmente ventajosos. Pero un ascenso tan rápido y vertiginoso no podía durar para siempre. Y así entra en escena Luis XII de Borbón, quien comete un error fatal. Viola la principal línea política de sus ancestros, la lealtad absoluta al trono. Entra en conflicto con el monarca coronado de Francia, Francisco I de la dinastía Valois. Al concluir una alianza impactante con el propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, el duque rebelde entra en abierta confrontación con la corona y sufre una derrota aplastante. En 1523, Luis es expulsado del país, despojado de todos sus títulos, y su enorme ducado de Borbón es completamente anexionado al dominio real. A partir de este momento, nuestra atención se desvía forzosamente hacia una rama secundaria de la dinastía Borbón, hacia la casa que se autodenominaba Vendôme. Así, sobre las ruinas de la línea ducal, comienza la historia de la tercera casa de Borbón. El jefe de esta nueva línea, Carlos IV, conde de Vendôme, había aprendido bien las lecciones de sus parientes caídos. A diferencia del desafortunado Luis XII, él entendía perfectamente,
no se puede morder la mano que ha alimentado a tu linaje durante los últimos 400 años. Por eso, se posicionó ostentosamente del lado del joven rey Francisco I contra su primo rebelde. Es más, participó activamente en todas las campañas italianas de Francisco. Y tras la captura del rey en Pavía en 1525, ¿quién encabezó el Consejo Real como primer príncipe de sangre? Por supuesto, Carlos de Vendôme. El heredero de Carlos, Antonio, heredó de su padre no solo tierras, sino también ambiciones reales. Al aceptar el título de duque de Vendôme, formalmente se igualó a sus parientes caídos en desgracia. Antonio continuó la labor de su padre, apostando por fortalecer la influencia de la Casa de Vendôme en tiempos extremadamente turbulentos para Europa, marcados por la Reforma y el cisma eclesiástico. En 1548, contrajo un matrimonio trascendental con Juana de Albret, ni más ni menos que la heredera al trono de Navarra. Tras la muerte de su suegro, Antonio se convirtió en heredero de posesiones muy considerables. Además de su ducado natal de Vendôme, recibió la corona de Navarra y muchas otras tierras, Foix, Bearne, Armagnac, Périgord. Simplemente te deja sin aliento la magnitud. A pesar de que Antonio era conocido por ser un aristócrata muy voluble y abiertamente mujeriego, se distinguía por una asombrosa flexibilidad en asuntos de religión. Mientras todos sus partidarios e incluso su propia esposa, Juana de Albret, se ponían del lado de los protestantes, Antonio, no queriendo malgastar su vida en la lucha contra el rey francés, convenientemente se declaró católico. Esta maniobra impactante fortaleció aún más su influencia, y después de varias derrotas militares, anexó aún más tierras a sus dominios, incluida la rica capital de Normandía, la ciudad de Rohan. Y ahora, finalmente, es hora de hablar de una figura que cambió para siempre la historia de Francia y de la Casa de Borbón, Enrique IV de Borbón. Para Francia, el siglo XVI, y especialmente su segunda mitad, fue un tiempo increíblemente difícil y sangriento. Un periodo en el que durante casi 50 años el país fue sacudido por guerras religiosas incesantes. El pequeño Enrique nació en el castillo de su abuelo en Pau en 1553. Desde su infancia, su alma estuvo desgarrada por contradicciones, su madre inclinaba al futuro heredero hacia el protestantismo, y su padre, hacia el catolicismo. Siendo aún niño, su padre lo llevó a la corte, donde el joven Enrique pronto se dio cuenta de que la verdadera monarca de Francia era Catalina de Medici. Ya en 1568, Enrique, apenas saliendo de la infancia, participó en la Tercera Guerra de Religión, solo una de la interminable serie de conflictos que sacudieron toda Europa y que sirvieron de ominoso preludio a la Guerra de los 30 años. En 1572, tras la muerte de su padre, Enrique se convierte en rey de Navarra bajo el nombre de Enrique III. Y entonces ocurre un acontecimiento que debía ser la cumbre de la reconciliación, pero que se convirtió en una auténtica pesadilla. Bajo la presión de la poderosa Catalina de Medici, Enrique se casa con la hermana del rey francés Carlos IX, Margarita de Valois, la misma conocida como la reina Margot. Según el plan de Catalina, este matrimonio debía simbolizar la reconciliación entre católicos y protestantes, ya que los recién casados pertenecían a diferentes confesiones. Pero todo esto resultó ser una trampa monstruosa. Apenas unos días después de las celebraciones, el 24 de agosto, comenzó la noche de San Bartolomé. Asesinatos masivos de hugonotes por católicos, organizados por Catalina de Medici. Fue un intento sangriento de avivar la guerra religiosa con nueva fuerza. Enrique escapó de la muerte milagrosamente, gracias a su alta posición y a su oportuna conversión al catolicismo. El joven rey de Navarra se encontró rehén en la corte de Catalina de Medici. Pero él no se resignó con acento agudo. Enrique participó en la llamada conspiración de los malcontentos. La conspiración fracasó, y Enrique y sus partidarios fueron encarcelados. Pero de nuevo, un milagro. Fueron indultados por el nuevo rey francés, Enrique III, el hijo menor de Catalina de Medici.
Tras pasar 3 años en cautiverio de facto en la corte, Enrique, en 1576, lleva a cabo una audaz huida, se reúne con sus partidarios y vuelve a convertirse al protestantismo. A pesar de la fuga, mantuvo posturas moderadas, procurando mantenerse al margen de los más fervientes fanáticos, tanto calvinistas como católicos. Con esto, por supuesto, se ganó el odio de ambas partes. Cuando Burdeos, la capital de sus dominios en Gascuña, le cerró las puertas en las narices debido a las diferencias religiosas, se instaló en el cercano castillo de Nérac, donde llevó una vida bastante despreocupada y se entregó a galantes aventuras amorosas. Sin embargo, después de su huida, participó activamente en la Sexta y Séptima Guerras de Religión, donde mostró verdaderos milagros de humanidad, evitando masacre tras masacre. Tales acciones increíblemente aumentaron su popularidad entre la gente común. Y entonces ocurre lo más increíble. En 1584 muere Francisco, duque de Anjou, quien era hermano del rey Enrique III, sin descendencia. Y entonces, gracias a las increíblemente intrincadas conexiones dinásticas de la alta aristocracia europea, nuestro héroe, Enrique de Navarra, resulta ser el único descendiente del rey francés Luis IX el Santo, aquel que gobernó casi 300 años antes del nacimiento de nuestro héroe. ¿Cómo sucedió? Sigue siendo un misterio, pero es evidente que tal jugada maestra resultó extremadamente ventajosa para alguien. La facción católica, por supuesto, se subleva instantáneamente y se niega rotundamente a reconocer a un protestante como heredero. La muerte del líder protestante, el príncipe de Condé, echó más leña al fuego, lo que de hecho convirtió a Enrique en el líder único de todos los protestantes de Francia. Como resultado, nuestro héroe se ve envuelto en un sangriento conflicto con el poderoso duque de Mayenne e incluso es excomulgado por el propio Papa. Sin embargo, al ver cómo la Liga Católica se fortalecía y su influencia se extendía por todo el país, Enrique de Navarra y el rey francés Enrique III dan un paso inesperado, firman un tratado de paz y unen sus fuerzas en la lucha contra la Liga. El 2 de agosto de 1589, Enrique III muere trágicamente a causa de las heridas infligidas por un monje fanático. Y en su lecho de muerte, Enrique III reconoce oficialmente a Enrique de Navarra como su heredero. Y así, como un ave fénix, el joven Enrique de Borbón asciende al trono de Francia bajo el nombre de Enrique IV. Esto ocurrió el 3 de agosto de 1589. Pero con su coronación, la guerra religiosa se reanudó con fuerza redoblada. El país estaba agotado por décadas de conflicto, y el nuevo monarca, al parecer, ya no tenía fuerzas para continuar la lucha. Sin embargo, tras una serie de reveses, el rey logró obtener varias victorias estratégicas cruciales. En el campo de batalla, inesperadamente para todos, mostró un talento excepcional como comandante y una verdadera valentía como guerrero. Ha pasado a la historia el legendario episodio de la batalla de Ivry-la-Bataille el 14 de marzo de 1590, cuando Enrique, con su heroísmo, logró cambiar el curso de la batalla. Dirigió a los soldados al ataque, llevando un casco con un penacho blanco que era visible desde lejos. Cuando su ejército comenzó a retirarse, Enrique detuvo a los que huían, exclamando palabras que se hicieron inmortales: «Si no queréis combatir, al menos mirad cómo voy a morir». Mientras tanto, como ya mencioné, el rey no tenía recursos para una victoria militar completa. Pero después de varios enfrentamientos exitosos con las tropas de la Liga, la alianza católica dirigida contra Enrique comenzó a desmoronarse. El monarca no dejó pasar su oportunidad. Utilizando sus antiguas conexiones con la alta nobleza francesa, y en algunos lugares recurriendo a la buena y vieja corrupción, logró persuadir a todos los líderes católicos para que hicieran las paces, incluido su archienemigo, Carlos de Lorena, duque de Mayenne. Y en Francia, por fin, reinó la paz. A pesar de que para firmar todos estos acuerdos de paz el rey tuvo que aumentar los impuestos casi al triple. Y en el futuro de su reinado, el país no pocas veces cruzaría espadas con España.
No obstante, el rey Enrique IV pasó a la historia como Enrique el Grande y, Le Bon Roi Henry, el buen rey Enrique. Él hizo esfuerzos colosales para restaurar la economía de una Francia devastada tras décadas de guerras religiosas y para mejorar el bienestar de los campesinos comunes. Tras su regreso definitivo al catolicismo, logró consolidar las tierras restantes de la aristocracia francesa alrededor de su dominio real. Fue bajo su reinado que se completó el proceso final de eliminación de la fragmentación feudal y comenzó la formación del absolutismo francés. Sin embargo, al igual que otros miembros de la Casa de Borbón, Enrique no era ajeno a las tentaciones y los excesos. Se conoce una enorme cantidad de favoritas del rey, de quienes nacieron numerosos hijos ilegítimos. Él, al igual que sus descendientes, aspiraba a una vida lujosa y elegante. La última esposa de Enrique, María de Medici, era hija del hombre más rico de Europa, el duque toscano Francisco de Medici. Su boda se celebró por poder en Florencia, donde el rey fue representado por un apoderado. Aceptó tal matrimonio por 600.000 escudos de oro de la casa bancaria Medici. Una suma simplemente impensable. Desafortunadamente, a pesar de la aparente reconciliación con católicos y protestantes, el buen rey, Enrique fue asesinado por un fanático católico. Su hijo con María de Medici, Luis XIII de Borbón, asciende al trono francés. Luis XIII, desde su más tierna infancia, creció como un niño débil y enfermizo. Traumatizado por el horrible asesinato de su padre, el joven Delfín no encontró el afecto parental en su madre, María de Medici. Desarrolló un trastorno del habla y una tartamudez dolorosa. Toda su infancia, Luis sufrió un terrible déficit de atención, lo que lo hizo introvertido y silencioso. Su madre, María de Medici, se declaró regente inmediatamente después de la muerte de su esposo. Y después de la mayoría de edad de su hijo. Simplemente declaró que Luis estaba demasiado débil de cuerpo y espíritu para asumir las responsabilidades de un monarca. La reina regente apartó al rey del consejo y otorgó los más altos cargos y colosales poderes a sus favoritos. Sin embargo, pronto Luis demostró una voluntad inesperada. Ordenó ejecutar a los favoritos de su madre, y a ella misma. La envió al castillo de Blois bajo arresto. María de Medici ya había comenzado a reunir partidarios y tropas, cuando el rey, a instancias de su ministro, se reconcilió con su madre y la devolvió a la corte. Todo el reinado de Luis XIII puede caracterizarse con una sola palabra: fortalecimiento del absolutismo y del Estado. Desde los primeros años de su reinado, la figura del cardenal Richelieu ganó rápidamente influencia y autoridad. Fue él quien de hecho se convertiría en el político más influyente de Francia y desempeñaría un papel colosal en el establecimiento de la hegemonía francesa en el continente europeo. Y quiero señalar que la opinión de que Luis era simplemente un títere en manos de Richelieu es absolutamente incorrecta. Prácticamente toda la primera mitad del siglo XVII. Francia la pasó en los agotadores conflictos religiosos conocidos como las guerras de los hugonotes. Al mismo tiempo, en Europa se libraba la sangrienta Guerra de los 30 años, en la que Francia jugó un papel nada despreciable. Luis mismo era una persona muy reservada, sombría y, para ser sinceros, mezquina. No pocas veces encabezó personalmente las tropas en la lucha contra los hugonotes y en los frentes de la Guerra de los 30 años contra los Habsburgo, pero lo hizo, lamentablemente, con éxito variable. Su única verdadera pasión era la música y, quizás, el baile. Fue autor de numerosas canciones corteses que gozaron de gran popularidad en el siglo XVII. No pocas veces actuó en el ballet de la corte e incluso él mismo diseñaba sus trajes. A diferencia de la mayoría de sus antepasados, Luis era un hombre profundamente religioso. Por lo tanto, a pesar de la relación extremadamente fría con su esposa, Ana de Austria, ni siquiera consideró el divorcio. Se cree que el rey tuvo solo 2 favoritas en toda su vida, con quienes, según los rumores, ni siquiera llegó a tener relaciones íntimas.
Aunque tal devoción, curiosamente, no le impidió junto con Richelieu concluir acuerdos ventajosos con los mismos hugonotes y participar en la Guerra de los 30 años, del lado de los protestantes. Tales son las paradojas del poder real. Y así, Luis XIII muere a los 41 años, dejando 2 pequeños hijos herederos. El pequeño Luis Dieudonné, el futuro rey Luis XIV, nació en 1638, siendo hijo de 2 de las dinastías más poderosas de Europa de la época. De su padre, Luis XIII de Borbón, y de su madre, Ana de Austria, de la dinastía de los Habsburgo. Se convierte en rey con solo 4 años, y su madre, Ana de Austria, como ya habrán adivinado, asume la regencia. Durante su infancia, el niño fue perseguido por una verdadera mala suerte. Parecía que el destino mismo lo había condenado a una muerte temprana. A los 5 años, casi se ahoga en el estanque del Palacio Real. Sufrió enfermedades terribles como viruela, fiebre tifoidea, una intoxicación alimentaria gravísima, e incluso algo que parecía un tumor en el pecho. Todas estas son enfermedades por las que incluso niños más robustos morían uno a uno. Pero el niño sobrevivió y se fortaleció. Por cierto, poco después de Luis, nació su hermano Felipe, quien más tarde se convertiría en el fundador de otra influyente rama de la Casa de Borbón, la Casa de Orleans. Poco después de la muerte de Luis XIII, estalla en Francia otra sangrienta guerra civil, conocida como la Fronda. Por un lado, el partido de la reina regente y del cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu. Por el otro, la llamada Fronda aristocrática, encabezada por el poderoso príncipe de Condé. Sin embargo, la guerra pronto se extingue, sin lograr una victoria clara ni para la corona ni para los aristócratas. Inmediatamente después de alcanzar la mayoría de edad en 1659, el joven monarca toma una decisión crucial. La guerra con España ya lleva 24 años, y el matrimonio con la infanta española María Teresa trae la tan esperada paz. Se celebra una ceremonia increíblemente lujosa en la isla de los Faisanes, donde Luis conoce por primera vez a su futura esposa, quien no habla nada de francés. Tras la muerte del cardenal Mazarino, el rey da un paso revolucionario, suprime el cargo de primer ministro y asume personalmente la dirección de su gobierno. Se considera que es en este momento cuando el absolutismo francés se consolida definitivamente. Luis apartó del poder a todos los parlamentos y, lo más importante, a la antigua aristocracia de linaje. A la última, la invita a su nueva residencia. ¿Dónde? A Versalles. Antaño una modesta casa de caza, y ahora, el baluarte y símbolo del hedonismo de los Borbones. Versalles impresionaba a sus contemporáneos por su lujo y magnificencia. Este inmenso complejo palaciego, el más brillante ejemplo del gran estilo, del clasicismo barroco francés, incluía los palacios del Gran Trianón, el Pequeño Trianón, el pabellón francés con sus teatros, galerías, capillas y ópera. Y se complementaba con un colosal jardín de 900 hectáreas. En esta nueva jaula de oro, toda la nobleza se veía obligada a seguir un estricto protocolo las 24 horas del día, que regulaba cada paso de la vida cortesana. Esto impedía que se urdieran conspiraciones contra el rey, ya que todas las personas nobles se encontraban bajo la constante vigilancia del monarca. No es de extrañar que casi todos los soberanos europeos intentaran imitar al rey francés, a menudo copiando incluso sus debilidades. Es en este momento cuando Luis XIV se gana el apodo de Rey Sol. Hablando del hedonismo de Luis XIV, no se puede dejar de mencionar su estilo de vida abiertamente libertino. Es difícil incluso contar el número real de sus amantes, favoritas oficiales e hijos ilegítimos. Aquí están solo algunas de las favoritas más conocidas, cuyos nombres resonaron en la corte. Luisa de la Vallière, duquesa que tuvo 4 hijos con el rey. Francisca de Mortemart, conocida como la ambiciosa marquesa de Montespan, que dio a Luis 7 hijos extramatrimoniales. La duquesa de Fontainies, Mademoiselle de Soubise, la marquesa de Maintenon. La lista podría seguir y seguir.
Luis gobernó el país durante 72 años. De ellos, dedicó 54 años a la gestión consciente. Y de esos 54 años, 33 años el rey los dedicó a la guerra. Bajo Luis, Francia adquirió el ejército más grande y capaz de Europa, que luchó con éxito contra España, los Países Bajos y numerosos principados alemanes. Se colonizaron activamente territorios en el Nuevo Mundo, principalmente en Canadá y Luisiana, cuya colonización, por cierto, comenzó el buen rey, Enrique IV. A pesar de la superioridad cultural de Francia sobre toda Europa y el auge del comercio, el propio Luis fue considerado por sus contemporáneos un gobernante frío y despótico, que sacrificaba las necesidades de su propio pueblo en aras de sus aventureros proyectos geopolíticos. Todo este deslumbrante esplendor externo, al final, llevó al país a una gravísima decadencia económica y al empobrecimiento absoluto, sin la menor objeción. Según el célebre duque de Saint-Simon, Luis destruyó y erradicó cualquier otra fuerza o autoridad en Francia, excepto las que emanaban de él. Cualquier referencia a la ley o al derecho se consideraba un crimen en su corte. El rey elevó la doctrina de los derechos reales a un dogma semirreligioso. Este culto al rey Sol, en el que las personas capaces eran cada vez más desplazadas por cortesanas e intrigantes, inevitablemente debía conducir a la decadencia gradual e implacable de todo el edificio de la monarquía y, en primer lugar, de los propios Borbones. Desviémonos por un par de minutos de la rama principal de la Casa de Borbón, que ocupó con acento agudo el trono francés durante casi 300 años, y echemos un vistazo a otros estados europeos donde ellos también, de una u otra manera, gobernaron y promovieron sus intereses. Como ya mencioné, el matrimonio de Luis XIII con Ana de Austria, hija del rey español Felipe III, creó un lazo de sangre entre los Borbones y los Habsburgo españoles. Esto permitió a Luis XIV, tras la muerte del rey español Carlos II sin descendencia, plantear audaces pretensiones al trono español. La mayor parte de Europa, por supuesto, no podía permitir la consolidación de los recursos de dos estados tan poderosos en una sola mano. Y así comenzó la llamada Guerra de Sucesión Española. Un acuerdo de paz de compromiso, sin embargo, logró sentar al nieto de Luis XIV, el duque Felipe de Anjou, en el trono español bajo el nombre de Felipe V. Fue él quien dio inicio a la dinastía de los Borbones españoles. Los Borbones españoles gobernaron España hasta 1808, cuando Napoleón Bonaparte, como resultado de su campaña militar, expulsó a los descendientes de Felipe del país y otorgó la corona española a su hermano mayor, José Bonaparte. Pero ya después de la derrota de Napoleón, los Borbones pudieron regresar triunfalmente al poder y mantuvieron la corona en sus manos hasta la llegada de Francisco Franco y sus falangistas en 1931. Y ustedes, quizás, se sorprenderán, pero después de la muerte de Franco, prácticamente con su consentimiento, la monarquía fue restaurada. Y hasta el día de hoy, un miembro de la Casa de Borbón, el rey Felipe VI, sigue ostentando el título de monarca español. Los Borbones españoles resultaron ser sorprendentemente más fecundos en el nacimiento de ramas menores de su casa. Se conocen dinastías secundarias como la rama carlista, que incluso luchó con la línea principal de los Borbones por el trono español. La rama de Isabel, la rama sevillana, que constituía una línea morganática. Aparte, cabe destacar la rama siciliana de los Borbones, cuyos descendientes ocuparon el trono de Sicilia y Nápoles desde 1816 hasta la creación del Estado Nacional Italiano unificado en 1861. No podemos olvidar el pequeño estado en el noreste de España, el Reino de Navarra, que ya no existe en el mapa político de Europa. Como recordarán, Enrique IV fue coronado originalmente como rey de Navarra. Durante los siguientes casi 300 años, la dinastía de Borbón monopolizó de hecho la corona de Navarra, y el título oficial del monarca francés sonaría como Rey de Francia y Navarra. El doble escudo de armas de los Borbones figuraría durante mucho tiempo en las imágenes y sellos de la casa, hasta que Navarra, después de una larga disputa dinástica,
se dividiera finalmente entre Francia y España. También se conocen ramas secundarias de los Borbones que, en diferentes momentos, ocuparon los tronos del Ducado de Parma y el Ducado de Luca en Italia, así como el Gran Ducado de Luxemburgo. Volviendo a Francia, quiero recordarles en particular la existencia de la llamada Casa de Orleans de Borbón. Fue fundada, de hecho, por el propio hermano del rey Sol, Felipe. Y, créanme, aún desempeñará un papel en la dramática historia de Francia. La Casa de Orleans fue una de las dinastías no reales más poderosas del país, a la par de casas como Condé y Conti, cuyos jefes ostentaban los altísimos títulos de príncipes de sangre. Ambas casas fueron fundadas por el hermano de Enrique IV. Y, por supuesto, también dejaron una huella brillante en las páginas de la historia de la Casa de Borbón. A Luis XV, quien más tarde recibiría el apodo oficial de El Bienamado y se convertiría en el heredero del mismísimo Rey Sol, no se le preparó en absoluto para el papel monárquico. En el momento de su nacimiento, era apenas el cuarto en la línea de sucesión al trono. Pero el destino le jugó una mala pasada. En 1711, muere el único hijo legítimo de Luis XIV, el abuelo del niño. Al año siguiente, el sarampión se lleva la vida de sus padres, los duques de Borgoña, y poco después, la de su hermano mayor. El propio Luis sobrevivió solo gracias a su aya, quien se negó rotundamente a realizar las entonces populares sangrías profundas que habían matado a sus padres. Tras la muerte del tío de Luis, el duque de Berry, y la renuncia al trono francés del rey español Felipe V, el destino de la dinastía, tan numerosa y fuerte hasta hacía poco, pendía de un hilo y dependía de la vida de un solo niño pequeño. Durante mucho tiempo, el estado de Luis XV fue gobernado por sus regentes. Primero, su tío tercero y sobrino de Luis XIV, Felipe de Orleans, y luego el cardenal Fleury. Ambos nobles resultaron ser absolutamente ineptos en asuntos de Estado. En política exterior solo se observaba una reacción a las principales líneas trazadas por Luis XIV, además de dudosas aventuras militares como las guerras de sucesión austriaca y polaca. En la economía reinaba la destrucción total. Todas las clases privilegiadas seguían exentas de impuestos, se sucedían recortes de gastos inconsistentes, y la tristemente célebre pirámide financiera de John Law, tras su colapso en 1720, sumió al país en una gravísima crisis económica. Ya después del inicio de su gobierno autónomo, Luis XV, siguiendo el ejemplo de su abuelo, no nombró un primer ministro. Y la completa falta de cualquier capacidad para gobernar el Estado por parte del monarca llevó a que la crisis económica solo se agudizara, el déficit presupuestario de la corona alcanzó un límite peligroso. Y el fracaso en la Guerra de los 7 Años, en la que Francia se puso del lado de Austria contra Inglaterra, resultó en la pérdida prácticamente total de todas las colonias en el Nuevo Mundo y la India a favor de Gran Bretaña. La armada francesa fue prácticamente destruida por completo, y la influencia marítima de Francia nunca más podría competir con Inglaterra. Aún así, el rey logró realizar patéticos intentos de fortalecer el absolutismo, aunque estos intentos, hay que admitirlo, fueron terribles. Por ejemplo, ya en su vejez, envió soldados a todos los jueces con la absurda exigencia de que respondieran de inmediato a la pregunta: ¿desean obedecer las órdenes del rey? La mayoría respondió negativamente, y después de la destitución y expulsión de todos los disidentes, se establecieron nuevos tribunales, cuyas decisiones el pueblo se negó a reconocer. Pero Luis XV pasó a la historia, por supuesto, gracias a sus increíbles aventuras amorosas y a su completa complacencia con sus más bajos deseos. El rey mismo llevó una vida de verdadero déspota asiático, sometiéndose alternativamente a una y otra de sus amantes. Una de las favoritas más poderosas del rey fue Jeanne Antoinette Poisson, ampliamente conocida como la Marquesa, o Madame, de Pompadour. Bajo su completa influencia, el rey estuvo durante muchos años, y la mayoría de las decisiones políticas las tomaba solo a través del filtro de la marquesa. Su comportamiento derrochador arruinaba el país literalmente ante los ojos del pueblo.
La última amante de Luis XV fue la ex cortesana Jean B. con acento agudo Ceu, conocida como Jean du Barry. Su bajo origen indignaba a la corte y al delfín. No es de extrañar que el prestigio de la monarquía comenzara a caer a una velocidad aterradora. Jean, además de los colosales gastos en sus diversiones, se inmiscuía en la política, nombrando a ministros ineptos en altos cargos estatales. Pero el rey envejecido, después de varios años de soledad, apreciaba demasiado a su última amante y se negaba rotundamente a alejarla de la corte. Luis ignoraba por completo el creciente descontento popular. Se dedicaba exclusivamente a los entretenimientos y la caza. Y cuando, oh, horror, le señalaban el peligro que amenazaba el trono y la precaria situación del pueblo, él respondía con cínica indiferencia: la monarquía durará mientras vivamos. Léase, después de nosotros, el diluvio. El rey murió de viruela en 1774, según rumores, contagiado por una joven que le había enviado du Barry. ¡Qué final tan dramático y simbólico! Y así asciende al trono el nieto de Luis XV, Luis Augusto, quien recibió el nombre de coronación de Luis XVI. Era un hombre, sin duda, de buen corazón, pero, por desgracia, de intelecto limitado y de un carácter dolorosamente indeciso. Su abuelo lo mantuvo alejado de la corte debido al conflicto con du Barry. Siendo delfín, no recibió la educación más brillante, pero, afortunadamente, mantuvo una alta moral a pesar de la lujuria y el libertinaje que lo rodeaban desde la infancia. Las ocupaciones favoritas de Luis XVI eran la caza y la carpintería. Con los mejores sentimientos ascendió al trono, deseando sinceramente trabajar en beneficio del pueblo y erradicar los abusos existentes. Pero, por desgracia, no supo avanzar con audacia hacia el objetivo conscientemente establecido. Se sometía a la influencia de quienes lo rodeaban, ora sus tías, ora sus hermanos, ora sus ministros, ora la reina. Cancelaba decisiones recién tomadas y no llevaba a término las reformas iniciadas. Su famosa esposa, María Antonieta, a diferencia del rey, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, lo que suponía una pesada carga para las maltrechas finanzas del país. La primera acción de Luis fue la destitución de la propia du Barry y de los anteriores ministros, odiados por el pueblo. Esto generó las esperanzas más optimistas entre la gente, ya que la fama de honestidad del nuevo monarca y sus buenas intenciones se extendió rápidamente por todo el país. Pero, la elección de su primer ministro resultó ser extremadamente desafortunada, y nombramientos fallidos similares perseguirían a Francia hasta el colapso de la monarquía. Luis heredó una terrible herencia de su abuelo, pero, como ya he dicho, los sólidos muros de la monarquía y el absolutismo empezaron a resquebrajarse ya durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol. El joven Luis XVI encontró a Francia en una situación extremadamente precaria. Si nos fijamos exclusivamente en el aspecto económico, se trataba de un terrible déficit en el tesoro, una desesperada resistencia por parte del clero y la aristocracia a cualquier intento de introducir nuevos impuestos, una gravísima crisis económica ininterrumpida y costosos proyectos económicos externos, como el apoyo a las colonias norteamericanas en su lucha por la independencia de Inglaterra. Todo esto llevó a una situación sin salida. Luis se decide por un paso desesperado: convocar los Estados Generales. Su objetivo era uno solo: encontrar juntos una salida del abismo de deuda en que se encontraban. Pero los diputados, cansados de décadas de inacción y del lujo de la corte, anhelan reformas políticas. Y, encontrando resistencia por parte del rey, anuncian la creación de la Asamblea Constituyente. Los acontecimientos adquieren un desarrollo rápido y en cascada. Tras los intentos fallidos del monarca de dispersar por la fuerza el nuevo órgano legislativo revolucionario en París, los parisinos asaltan la Bastilla. Corre el año 1789. Como ya mencioné, Luis era conocido por su inconsistencia y volubilidad. Se une a la revolución, intentando evitar la anarquía en el país. Pero en secreto.
Negocia con los Habsburgo austriacos con el impactante objetivo de introducir tropas en Francia y suprimir la revolución. En un intento por sellar esta alianza con Austria, huye de París junto a su familia. Pero, oh, horror, es reconocido por un cartero en la ciudad fronteriza de Varennes. En ese momento, la autoridad de Luis a los ojos de toda Francia se derrumbó definitivamente. Fue devuelto a París y poco después se celebró el juicio. En el tribunal, el rey depuesto se mantuvo con dignidad, rechazó la ayuda de abogados y se defendió a sí mismo. Pero el club jacobino fue implacable. El rey fue declarado culpable de traición al Estado prácticamente por unanimidad. El monarca fue condenado a la ejecución. En la guillotina. La sentencia se ejecutó el 21 de enero de 1793. Las últimas palabras de Luis en el cadalso fueron: «Muero inocente, soy inocente de los crímenes de los que se me acusa. Os lo digo desde el cadalso, preparándome para comparecer ante Dios, y perdono a todos los que son culpables de mi muerte». Tras la ejecución de Luis, pronto llegó el turno de María Antonieta. Ella, junto con sus hijos, fue confinada en el sombrío castillo del Temple, antigua residencia de los caballeros templarios. El hijo mayor de Luis y María Antonieta, de nombre Luis José, fue un niño débil y enfermizo y, lamentablemente, murió en el turbulento año 1789. El segundo heredero, Luis Carlos, ya durante las guerras revolucionarias fue reconocido como rey legítimo no solo por los monárquicos franceses, sino también por todas las monarquías europeas. Tras la liquidación de la dictadura jacobina, el régimen del Directorio consideró seriamente la introducción de una monarquía constitucional en el país, para calmarlo y lograr un compromiso diplomático con los enemigos de la República Francesa. Los numerosos guardianes de Luis Carlos en el Temple intentaron inculcarle al niño una visión revolucionaria del mundo, pero, criado como futuro rey, inteligente y con un carácter firme, Luis Carlos intentó resistir esta presión durante mucho tiempo. Es conocido su diálogo con el guardián Simón. «Repito, lobezno, nuestra república es eterna». «Nada es eterno, solo Dios», respondió el niño con dignidad. A pesar de que nunca ascendió al trono, los monárquicos que le habían jurado fidelidad lo declararon formalmente rey Luis XVII. Con este nombre entró en la triste historia de la Casa de Borbón. El 8 de junio de 1795, Luis Carlos de Borbón falleció en el Temple a la edad de solo 10 años a causa de la tuberculosis, una enfermedad que, como una maldición familiar, había acabado con muchos de los antepasados del niño. Con él, murió también la idea de la restauración de la monarquía en Francia, al menos por el momento. Pronto comenzó la era de las guerras napoleónicas. De hecho, fue Napoleón Bonaparte quien resucitó la monarquía en Francia, pero esa ya era otra historia. A partir de su abdicación final en 1814, ocurrió un acontecimiento conocido como la Restauración Borbónica. Si volvemos al momento de aquel fallido intento de fuga de Luis XVI, para ser justos, cabe decir que no huyó solo, sino con su hermano menor, llamado Luis Estanislao Javier, conde de Provenza. Su fuga resultó ser bastante exitosa, y ya en el exilio, cambiando de muchas ciudades y países, durante los siguientes 20 años tras el inicio de la Revolución, fue considerado el líder no oficial de la sociedad emigrada francesa y el jefe de los Borbones franceses supervivientes. Era asombrosamente parecido a su desafortunado o augusto hermano en cuanto a carácter: suave y complaciente, inconsistente en sus acciones, indeciso y espiritualmente débil. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los emigrados cegados por el pasado, Luis Estanislao Javier se distinguía por ser capaz de aprender lecciones de los acontecimientos vividos. Entendió, un regreso total al pasado era impensable. Su estancia en Inglaterra le convenció de la compatibilidad de la monarquía con un sistema constitucional. En 1800, incluso se dirigió al propio cónsul Bonaparte con una carta ingenua, en la que suplicaba: «Devolved a Francia a su rey, y las generaciones futuras bendecirán vuestro nombre». Y así, en 1814,
tras la expulsión de Napoleón, Luis Estanislao Javier entró triunfalmente en París. El emperador ruso Alejandro I permitió el paso del futuro monarca solo después de que éste firmara la Carta Constitucional, que limitaba el poder del rey francés. Este documento, destinado a ser la base de una nueva monarquía moderada, comenzó a ser violado groseramente casi desde el primer día. Poco después, se llevó a cabo la tradicional coronación en la Catedral de Reims. Pero la felicidad de los Borbones duró poco. Tras el desembarco de Bonaparte y el inicio de sus famosos 100 días, el coronado Luis XVIII huyó de París. Regresaría a la capital solo después de la derrota del Corso, en Waterloo, y además, acompañado por el propio duque de Wellington. Por toda Francia, durante más de un año, se llevaron a cabo cruelísimas represiones y ejecuciones masivas de antiguos partidarios de Napoleón. Luis XVIII gozaba de una salud frágil y murió sin hijos en 1824. El trono fue heredado por su hermano menor, Carlos Felipe. Fue coronado a la edad de 67 años con el nombre de Carlos X y se convirtió, quizás, en prácticamente el monarca más conservador y reaccionario de toda la historia de Francia. Posiblemente, sus puntos de vista fueron una especie de reacción defensiva a la actitud hacia la dinastía de Borbón en ese momento. Ni rastro del brillo de las personas reales que tuvieron media Europa en sus manos. La pasividad de los últimos Borbones, su incapacidad para adaptarse al espíritu de la época, destruyó completamente su reputación y el deseo del pueblo de tenerlos en cuenta, por poco que fuera. Otro edicto ultraconservador de Carlos X, emitido al estilo de su adorado Luis XIV, provocó una ola de protestas que rápidamente se transformó en los acontecimientos que pasaron a la historia como la Revolución de Julio de 1830. El resultado, otra abdicación. La de Carlos X y la de su hijo, quien formalmente fue rey Luis XIX durante nada menos que 20 minutos. La Revolución de Julio de 1830, que tan súbita y sangrientamente puso fin al reinado de la rama principal de los Borbones, llevó al poder a Luis Felipe, jefe de la mencionada Casa de Orleans, una rama secundaria de los Borbones de la que ya habíamos hablado. Se le llamó el Rey Ciudadano, y su reinado, al parecer, transcurrió según los cánones burgueses. Pero, como ya he dicho, la era de los Borbones había quedado atrás hace mucho tiempo. Y la era del estancamiento bajo Luis Felipe resultó ser solo el terreno fértil para una nueva revolución, la Revolución de Febrero de 1848, fue esta la que puso fin de forma definitiva e irrevocable al reinado de la Casa de Borbón en el trono francés. Por supuesto, los Borbones no desaparecieron ni se extinguieron como los dinosaurios. Los Borbones españoles, de hecho, se han mantenido en el trono, aunque, claro, no poseen ningún poder real en la actualidad. Los Borbones de Nápoles, los Borbones de Parma y los Borbones de Sicilia llevan hoy una vida bastante modesta en ciudades provinciales europeas, y su estilo de vida está extremadamente lejos de la deslumbrante grandeza de sus antepasados. Cabe señalar que hoy en día existen en Francia tres movimientos monárquicos: legitimistas, bonapartistas y orleanistas. Es lógico que los bonapartistas vean como legítimo heredero a un descendiente de Napoleón Bonaparte. Los orleanistas votan por los descendientes del propio Luis Felipe de Orleans. Pero los legitimistas consideran que los Borbones son los monarcas legítimos de Francia. Su pretendiente es Luis Alfonso de Borbón, quien hoy en día podría ser Luis XX. Pero el propio Luis no participa en la vida política, vive en Madrid y es un banquero de éxito. Así pues, ¿qué fue lo que arruinó una de las casas más grandes de Europa y provocó su tan dramática caída? ¿Los incontables gastos y el amor desmedido por el lujo? ¿Las interminables hileras de ambiciosas amantes y monarcas rendidos a los encantos femeninos? O quizás, los interminables proyectos geopolíticos que absorbieron todos los recursos y llevaron a la desesperación al pueblo llano. Todo esto, sin duda, influyó en el destino de la Casa de Borbón.
Sin embargo, me parece que la causa principal fue el constante y maníaco afán por el poder absoluto. El deseo de cimentarlo de tal forma para siempre, sin tener en cuenta en absoluto los cambios trascendentales que se producían en la vida de la sociedad circundante. Fue precisamente esta obstinada negativa a cambiar lo que llevó al colapso a esta pléyade de monarcas que alguna vez se sumergieron en el brillo y el lujo.